Bueno, ahí está. Bueno, continuamos un poquito. Creo que habíamos quedado en esta cuestión de los honorarios, ¿no? Y la De que asistencia nosotros seríamos un subgrupo. nosotros que seríamos más como un subgrupo. Está, no, pará, pero antes de eso, con respecto a los honorarios de todos los grupos, de los acompañantes terapéuticos en general, son diversos, las experiencias son diversas, incluso mismo para aquellos que estarían, por ejemplo, dentro del segundo grupo, o sea, los acompañantes terapéuticos con formación superior y no sistematizada en acompañamiento terapéutico. Eso también incluso hay algunos que trabajan por muy precarizados, digamos, ¿no? No hay lamentablemente un monto mínimo ético establecido, me encantaría. Hay cuestiones que sí son para pensar que no existe dentro del acompañamiento terapéutico, pero sí dentro de la asistencia personal, eso sí está regulado. Entonces me parece que es, en principio, no me gusta comparar porque claramente son funciones distintas, si bien se vinculan y los roles por momentos son parecidos, pero no me gustaría que el puntapié para pensar en un honorario del acompañante terapéutico sea cobrar un poquito más que el asistente personal. Parece que ahí habría que avanzar por otras líneas, pero a los fines de pensar, digamos, los honorarios del acompañante terapéutico son más o menos lo que decía, ¿no? Algunos arrancan en 300 pesos. Imagínate que un acompañamiento terapéutico en un ámbito escolar de 4 horas, de lunes a viernes, eh, a 300 pesos por 80 horas mensuales, saquen la cuenta, son creo que 20 y pico, 24. 24.000, sin percibir ningún beneficio laboral, ¿no? Claro. Lo cual también es una cuestión a considerar. Después ahí vos tenés la posibilidad, la vía, de elegir abrirte un monotributo, por ejemplo. Ah, eso es. Dentro del monotributo, dentro de las empresas unipersonales que se le dicen, está la categoría de monotributo, que sería Ujú. la más baja de todos, y la de aquellos profesionales, por ejemplo, un psicólogo, un médico que quiera trabajar independiente, estaría dentro de esta empresa unipersonal, no en monotributo. Lógicamente, abrirse una empresa tiene sus costos, costos que muchas veces no son percibidos a la hora de cobrar, ¿no? Y que realmente es como que, bueno, es difícil tomar la decisión bueno, de abrirte esta empresa. Difícil, no es porque sea difícil considerarlo, sino que muchas veces supone una cierta estabilidad económica que para aquellos que estamos empezando, iniciando en un nuevo país, bueno, hay que pensar bien en su momento cómo hacerlo. Y más en un trabajo que está pensado justamente como con objetivos de, en la medida de lo posible, o que se cumplan, digamos, ciertas estrategias pensadas para cada caso, para cada situación, retirarse. Entonces también te puedes encontrar por tiempos que tengas abierto una empresa y no tengas trabajo. Eso también, ¿viste? Son cuestiones que hay que pensar y rever, pero bueno, son decisiones que se van tomando a la medida de que ya te vas como acomodando un poco más en el país. Entonces, Yo ¿se te puede pregunto, trabajarse en monotributo? Perdón, Pame. ¿Se no, puede? no, no. ¿Perdón? Si se puede trabajar sin ser monotributista. Acá en Argentina sí o sí tienes que ser monotributista. Bueno, a ver, primero, poder, la práctica del acompañante terapéutico, de los acompañantes terapéuticos no está regularizada. Claro, Lo que ahí tiene está la diferencia. sus pros y sus contras, ¿no? Pro en el sentido de que, bueno, en nuestros casos de poder pensarnos en esa inclusión, o en estos inicios, en este cambio, nadie te va a pedir un requisito formativo, por ejemplo. Allá también, vos trabajás en una obra social en la medida que tengas un título eh, Que te alcanzado, habilite. digamos. Si no, Ujú. eso no es posible. Eh, Acá también pasa un poco lo mismo en ese sentido de que, no, al revés, perdón, como no está regularizado, No bueno, necesitas un título. también habría que ver, por eso también dentro de estas cuestiones más de cómo nuclear acompañantes terapéuticos, hemos pensado con otros acompañantes terapéuticos acá, les nombro uno, Isaura Fabra,
sí sería mejor asociarse o agremiar a todos aquellos acompañantes terapéuticos en poder pensar, reconocer estas diversas formas y pensar tal vez avanzar en vías de tal vez más de un gremio, porque allá para ser parte de una asociación tenés que ser técnico, acá no. Entonces, poder, vas a poder. El tema es que no vas a recibir ningún beneficio laboral. ¿Hasta cuándo lo vas a poder sostener? Esa es la pregunta, ¿no? Porque no vas a tener salud, beneficio de salud, no vas a tener, o sea, tú no vas a tener mutual, tú no vas a tener aportes, o sea, eso es hasta cuándo se puede sostener para cualquier trabajo, ¿no? En términos de trabajo. Por eso también, como no está regularizado, hay familias que desean contratar a los acompañantes terapéuticos, son las familias que se hacen cargo de abrir esa empresa, pagar esos aportes, lo cual se abre otra cuestión que tiene que ver más con la situación, no tanto con las cuestiones más laborales, que tiene que ver con esto. Como yo te contrato, vos pasás a ser un empleado, ¿no? Entonces, si por ejemplo, en el marco, en un contexto de un acompañamiento escolar, si el acompañante, por ejemplo, un día llueve o el niño se enferma o lo que sea que pueda llegar a suceder, te pidan que cumplan esas horas en el domicilio. O sea, se pierde la función clínica. Hay una cuestión que corre por otro lado. No sé si me explico. Terrible. Hay igualmente En algunas ese caso es familias terrible. con una apertura de que tú le puedas como marcar, mirá, es difícil tal vez en la construcción de este vínculo y de la subjetividad y demás, que este niño con el que estoy trabajando, un día me ve a la escuela y otros días estoy tomando la leche con gaseosa en su casa, digamos, que tienen como más posibilidad, digamos, de reconocer esto como una cuestión clínica. Hay aquellos que no lo ven, porque además como hay tantas formas de transitar, de convivir dentro del acompañamiento terapéutico, como hay tantos acompañantes terapéuticos, asistentes, psicólogos, técnicos, etcétera, etcétera, acompañantes terapéuticos al fin, se hace una indiferenciación de roles. Muchos te dicen, no, pero el acompañante terapéutico anterior venía a casa cuando, ¿por qué bueno que venía? Pero el acompañante terapéutico anterior tal vez no tenía formación en acompañamiento terapéutico, y no tenía ni idea de cuando tú le estás mencionando en relación a pensar algo clínico, estaba como más apegado tal vez a una figura de cuidado. Entonces iba. Hay algunos que, bueno, se abren millones, innumerables cosas así. Es todo lo que nosotros llamamos acá el encuadre. Claro. Es a trabajar. Pero lo que pasa es que muchas veces hasta el encuadre cuesta, porque allá, si bien el rol no está súper definido, no es que la gente te va a decir, como tal vez pasan con otras profesiones, te van a decir, sí, bueno, a ver, hay diversas formas de transitar, no sé, diversos enfoques dentro de la psicología, pero bueno, una tiene una idea de qué es lo que hace un psicólogo, qué es lo que hace un médico, qué es lo que hace, no sé, un kinesiólogo, por lo menos una percepción. Acá esa percepción no está, entonces muchas veces ese encuadre aún se hace difícil, porque tú que le querés pasar un honorario, pero escuchá, si vos venís a cuidarme, esta persona, si vos venís a cuidar, ¿por qué me querés cobrar como aquello? Eso es una cuestión a Yo construir ahí la familia. te pregunto, tema validación del título. Tema validación del título. Bueno, el título en el momento, la única institución en otorgarlo es la Universidad Católica del Uruguay, el cual no hace revalidación de estudios. No hace. Lo que yo estoy en vías de tramitar, te imagínense, ¿no hace cuánto? Con pandemia de por medio, que entiendo que muchas cuestiones quedaron como hibernando, si se quisiera, y siguen hibernando aún algunas, pero porque también eso es una cuestión de tiempo que está bueno como anticiparse. Generar primero desde Argentina los requisitos que te piden, por ejemplo, tener el plan de estudios, el programa de estudios, toda esa cuestión que, como ya sabrán, son administrativas y demoran. Es casi como pedir que te otorguen el título de nuevo, digamos, demora año, año y pico. Una vez que lo tenés, lo que yo estoy en vía de tratar de lograr es
reconocimiento de estudio, no la revalidación, un reconocimiento que soy una persona formada en lo que estoy haciendo. ¿Y eso en dónde se Ya gestiona? sería otro tema, ¿no? En tu caso, Pamela, también. ¿Cómo? En tu caso, Pamela, con el título de psicología, ya sería, estoy hablando específicamente del título de técnico en acompañamiento terapéutico. El de psicología, bueno, ya es una cuestión de reválida, que también tiene su tiempo, pero sí tiene reválida. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería? Claro, La una cosa es reválida, que te digamos. reconozcan que sos formada en, y otra cosa es que te revaliden el título como que te formaste. Claro, sí, sí, sí. El título de psicología sí tiene reválida. El título de psicología sí tiene revalida por la universidad pública. Acá lo Claro, que pasa es que la universidad privada, que tiene el único al momento en otorgar el título de acompañamiento, no hace reválida. claro. Lo que te dicen desde ahí es, bueno, anda a probar a la universidad pública si te dan un reconocimiento de estudio. Ahora, la carrera de acompañamiento terapéutico en lo público está aprobada, no está implementada, no se está desarrollando, pero ya tiene dirección, ya tiene un plan de estudio, pueden entrar y pueden verlo, pongan acompañamiento terapéutico. Este que yo les decía, que habló el decano en la entrevista de la diaria, bueno, celebraba, digamos, la implementación de carrera. Entonces, yo lo que estoy esperando, que en el mejor de los casos me otorguen. ¿Para qué? Me pregunto yo. ¿Qué haría con ese título? Bueno, yo pienso, lo podría tratar de ver si el Ministerio de Salud Pública, al igual que aquellos graduados y egresados de la Católica, me otorguen ese reconocimiento también y pueda llegar a participar de algún concurso de los poquitos, que creo que han sido 3, que se han dado desde que existe la carrera. Eso sería como que hace poquito, hubo uno. Ahora, esto ya es otra cuestión. Eh, Dentro de esos llamados se abrieron dos, uno dentro del INAU y otro dentro del ACE. Una conocida, que también es acompañante terapéutico técnico egresada, Carolina Salgueiro, también es una chica que pueden contactar, que es recibida de la Católica. eh, Comentaba que su experiencia a nivel expectativa de lo que se formó con dentro de INAU, creo que fue, dentro de INAU tampoco quiero hablar en nombre de ella, eh, muchas veces se alejaba también de poder tener un trabajo donde, bueno, se logran estrategias, bueno, todo dentro del acompañamiento terapéutico eh, tiene su desgaste, ¿no? Nosotros, o sea, si bien hay muchas, pues, si vienen acá en Uruguay, es tierra fértil para pensar en el acompañamiento, porque realmente hay muchísimo por hacer, muchísimo, muchísimo. Eh, pero también es súper desgastante, ¿no? Porque incluso mismo dentro de estos, por ejemplo, llamados públicos, lo decía, las experiencias tampoco han sido de reconocimiento de la práctica, ¿no? Por eso, yo espero que hacer eso una vez tenido ya sea la reválida o el reconocimiento, ¿no? En principio el reconocimiento y en el mejor de los casos la reválida. Pero bueno, no garantiza tampoco, porque la cuestión, digamos, de jerarquización de la práctica pasa por otro lado. Está pasando por otro lado, no está pasando por si eh, tenés el título no reconocido, está pasando con el colectivo de acompañantes terapéuticos, ¿no? De aquellos técnicos, de aquellos ¿quiénes son los acompañantes terapéuticos en Uruguay? Eso es la pregunta, es la pregunta. Y al momento son todos Claro. convivimos en una indiferenciación, o sea, de roles, muy parecidos, algunos con más formación, otros con menos, pero todos dentro del acompañamiento terapéutico. Por eso que yo arrancaba un poco esta conversación pensando más en el sentido, o sea, volver a esta cuestión más teórica de separar qué es el acompañamiento terapéutico y quiénes son los acompañantes. Reconocer esto, que en otros países también, porque a mí esa fue mi experiencia, digamos. Salir de Argentina, darme cuenta de que
pa, o sea, la tecnicatura solamente acá en Uruguay, en esa institución que encima poblacionalmente se van a dar cuenta que, o sea, que Montevideo es el tamaño de Córdoba, o sea, son 3 millones de habitantes en todo el país, entonces realmente eh, esa fuerza que hay en Argentina en relación a la tecnicatura, no quiere decir que no haya crecido acá en Uruguay, pero va muy lento, va con su frecuencia, porque es otro país. Entonces yo al comienzo como que me enojaba, ¿viste? Me pasaba en lo personal, ¿no? Pero ¿cómo? El asistente personal va a estar trabajando de acompañante, acá, allá, que pa. Bueno, pará, ¿por qué no? ¿Por qué el psicólogo no puede estar trabajando de acompañante terapéutico? O sea, eso porque yo de verdad venía con esta cuestión, nosotros con nuestra bandera de legalicemos la práctica, y que coincido, muchos han escrito en relación a esto, de que, bueno, estar indocumentados tiene todo lo que te pueda acarrear, ¿no? Estar indocumentado. Pero estar documentado también tiene sus preguntas, porque mucho de lo que dicta quiénes son los acompañantes terapéuticos, en Argentina también para mí es una pregunta, con toda esta la jerarquización de la práctica, hay una cuestión de todo lo que se institucionaliza en la cuestión clínica, para mí tiene su pregunta. Y más dentro del acompañamiento terapéutico, que nosotros somos militancia a lo hegemónico, digamos. O sea, queremos ley, pero por otro lado, nuestra función sería no estar dentro de lo normal. Es muy Yo difícil. ahí te hago una consulta con el tema perdón, Euge, que vos no sos psicóloga, pero también me interesa un poco ese lado, ¿no? Porque ¿pasa lo mismo con los psicólogos, digamos, o no? O ya es distinto la cuestión ahí? O sea, ¿está la práctica bien definida? A ver, entiendo que dentro de los grupos de acompañantes hay psicólogos trabajando y demás. Sí. Eh, es como que te quiero preguntar muchas cosas, si vos estás trabajando, si no, como que me interesa eso también. Yo acá en Argentina estoy trabajando como acompañante terapéutica ahora, puntualmente. Después trabajo en otro lugar, pero no trabajo ni como psicóloga ni como AT, sino que estoy en un club trabajando. Em, y bueno, trabajo en el Hospital Escuela de Salud Mental acá con un caso. Y bueno, trabajé bastante tiempo también con chicos en escuela, haciendo integración y demás. Ahora puntualmente estoy con un caso en el Hospital Escuela de Salud Mental, el ex Roballo, ¿no? Y bueno, y siempre me interesó, yo tengo el título, me llegó hace poco, yo me recibí en el 2021 y me llegó ahora hace unos meses, así que bueno, estoy como que acá es difícil en Paraná y como que levantas una piedra, dicen, ¿viste? Y hay psicólogos y acompañantes, y te juro que es real, es mucho, pero bueno, tenemos la universidad, somos sedes, como que vienen de todos lados a estudiar, muchas chicas se reciben y se quedan acá. Entonces, como que cuesta mucho empezar puntualmente con psicología, digamos. Es como que si no tenés dónde, es difícil, ¿viste? Bueno, entonces mi pregunta era un poco dirigida a eso. ¿Allá cuesta tanto también? Bueno, mi marido va a empezar a trabajar en INIA, ahí en Colonia del Sacramento, que es una institución, mi marido es ingeniero agrónomo, y bueno, y el jefe de él, cuando le hacen todas las entrevistas y todo, le preguntó a qué me dedicaba yo, y cuando le dijo que era psicóloga, le dijo que qué bueno, a mí eso me dio mucho aliento, pero le dijo como que qué bueno que no había muchas profesionales formadas en psicología, y le preguntó, que me llamó mucho la atención, también lo comparto con vos, el área, digamos, ¿viste? Que buscaban gente que se dedique no al psicoanálisis. No sé si eso es tan así o Sí, no. vos sabés Yo, que, a ver, te hablo también, todo es de lo personal, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Mira, yo estoy con un profesor de psicología, Ajá. Vicente Chirulio, formando un curso dentro de educación permanente sobre acompañamiento terapéutico. Y Eso en la universidad. en la universidad pública.
Pero al margen de eso, él me comentaba que una de las cuestiones que está sucediendo con psicología son los grandes números de matrículas que hay, de inscripciones, ¿no? Siempre es una carrera muy elegida, ya en Argentina también. Y yo creo que si bien los cupos de estudiantes no son los de egresados, pero sí hay bastante, ¿no? Acá, vos imaginate que de estos 3 millones, Montevideo es capital y es donde está asentada la mayor cantidad de población. O sea, en el interior, no podría hablarte estadísticamente de personas, pero es muchísimo menos la cantidad de Claro. gente. Entonces, intuyo que la gran masa de psicólogos también están acá. Ahora, los llamados, las cuestiones que circulan, los cursos, las formaciones, todo lo que he visto es conductual. Hay mucho de corriente cognitiva conductual. Se ve mucho esto del EMR, cuestiones así, viste, como que se solicita mucho en esa línea. Psicoanálisis te podría decir que eh, es poco, es poco. Y más, bueno, en nuestro caso, yo a nivel formativo fue eh, en su momento lo que elegí, ¿no? Elegí formarme dentro del psicoanálisis, lo cual sigo sosteniendo también en la práctica, ¿no? Pero bueno, como todo, más allá de todo, eh, también es un empezar de cero. Mudarse en ese sentido es un empezar de cero, ya que salvo que tengas con alguna persona bueno, que te pueda facilitar algún tipo de puesto, pero como todo, acá va a requerir de parte de ustedes, digamos, mucho empuje, mucho empuje. Esto es más allá de todo, ¿no? De la Sí, sí, militancia, sí. del acompañamiento terapéutico, de defender la práctica, de todo con lo que ya venimos cargando también, es, bueno, como cuando nos recibimos allá, cuando, no sé si de hace mucho poco que están en ese tránsito, pero es como, si bien uno ya viene con ese bagaje, como tú decís, Pame, ¿no? De que ya, bueno, ya tenés la universidad, ya estás como, bueno, en casa, digamos, no es tu casa, pero bueno, es tu techo, de cierta manera. Vos te decís, bueno, el hospital de escuela de salud mental, y sí, se te viene una idea. Bueno, acá, por ejemplo, hay cuestiones de que no. A mí en mis inicios me decían MSP, ¿qué? Tenía como un glosario, ¿viste? Sí, sí, sí. Allá te dicen Yosper y bueno, ya, vos entendés, digamos. Hay también Sí, como una cuestión de código que si bien estamos tan cercanos y por momentos somos casi lo mismo, hay cuestiones que sí, que son muy singulares. distintas. Y sí, yo ahora entiendo que la legalidad dentro de psicología es distinta, digamos, porque la psicología sí está regularizada. Eso sí hay una diferencia entre prácticas y entre hablando del acompañamiento terapéutico y la psicología, ¿no? Como, ¿qué trabajás vos aparte, digamos? ¿Vos tenés consultorio, Joa? Sí, pero para trabajar como acompañante, Ah, ahí porque, va. porque la mayoría de situaciones, a mí, para dar contexto un poco al acompañamiento terapéutico, muchas veces contextualizo la psicología, para encuadrar el plano de salud mental. Cuestión que allá en Argentina no era una cuestión que de cierta manera necesitaba, porque esto también es una apreciación personal. Tú decís acompañante terapéutico y como son en su gran mayoría quienes están vinculados a otras formas de transitar la práctica, que son grandes en número, la gente asocia al acompañante terapéutico al cuidado. Me pasó a mí, yo había hecho un Instagram, acompañante terapéutico, como una especie también de generar intercambios y bueno, empezar por ahí. Y todas las consultas venían, incluso los pedidos eran, necesito un acompañante terapéutico para trabajar, no sé, 8 horas en domicilio, bañar, dar de comer. No, mirá, que acá, que allá. Me pasaba casi como con los acompañantes terapéuticos que quieren emigrar, ¿no? Me pasaba mucho tiempo. Entonces cambié todo y puse psicóloga, pero yo trabajo y me considero acompañante terapéutica. Lo que pasa es que en mi caso me estoy contextualizando la psicología para darme profesionalización. Después para mí va a ser otro tema en su momento, y que ojalá llegue ese momento, de diferenciar los roles. Pero Eso te
te iba a preguntar, creo que viene por ahí la mano, ¿no? El Porque tema después de, termina siendo la psicóloga particularizada en el domicilio o en la escuela. Pero ese es claro, otro tema. otro. Ese Ujú. es otro tema. Pero da mucho más contexto trabajar en salud mental. También para salir de los pedidos en ámbito escolar, que yo podría decirles que es su gran mayoría. Su gran Del mayoría ámbito escolar, el ámbito escolar, acompañante terapéutico para ámbito escolar. Tiene su razón de ser, ¿no? También la legalización de la ley de salud mental, acá fue en 2010, la carrera 2008, o sea, todo este proceso de la integración hacia la inclusión, ese auge que está teniendo, claro, hay apertura eh, para niños que en su momento estaban tal vez más segregados en escuelas especiales, pero claro, no están pudiendo, digamos, responder a las situaciones que se incorporan. Entonces se pide acompañante terapéutico casi eh, como requisito con una inclusión, con un dicho de inclusión. Yo tengo una consulta. Entonces, la mayoría de la práctica del acompañante terapéutico se da en ámbitos hogareños, en el No, hogar, escolar, escolar, más en escolar. escolar. Son muy, 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 muy poquitas las situaciones que obviamente en términos económicos son mucho más redituables, por supuesto, porque una hora tal vez por semana la podés pedir mejor, pero bueno, es muy difícil que vincularte con esa situación, es muy difícil. Y bueno, eso es algo que acá en Argentina no está, el hecho de trabajar con el acompañamiento terapéutico en el consultorio. Acá la T generalmente no trabaja en consultorio. Yo no es que trabajo en consultorio con las personas, le doy contexto, por ejemplo, las primeras recepciones las hago ahí, la recepción la hago ahí. ¿Por qué? Claro, Bueno, esto ya es otra cuestión que viene más que nada vinculada a psicología. Yo no es que abrí un consultorio para recepcionar, porque no están mis posibilidades económicas, ¿no? Las posibilidades de acción consultorio no solo son alquilando un espacio eh, propio, yo alquilo por hora. claro. Entonces, esa es Y una cuestión más de organización mía. Ahora, capaz que están las posibilidades de quien sea, se lo toma o lo planifica de otra manera. Mi estrategia fue un poco es, claro. Yo te consulto, esto es más que nada por un, se diría rumor. En Uruguay se está cobrando en pesos uruguayos. sí, claro. Ah, porque está el rumor de que allá los profesionales cobran en dólares. O no sé cómo es No, el tema. acá yo creo que la economía está, a ver, está más dolarizada. Por ahí tengo otros precios en el supermercado que están a precio dólar. Eso sí, yo un blog de hojas, yo decía, pero ¿cómo? ¿Está a 4 pesos? No, está a 4, bueno, está en dólar, digamos. Sí, pero no. Yo, a ver, eh, no quiero hablar por todos los acompañantes terapéuticos y formas que hay, pero podría decirte que no, que pagan en pesos Uruguayos. uruguayos. Otra cuestión que está pasando mucho por algunos profesionales, ya sean acompañantes terapéuticos, no sé si es el caso, pero dentro de psicología hay algunos que no emigran, pero trabajan desde allá. Ya ahí hay que trabajar con un código de ética, digamos, de cómo sería la cuestión. Pero está pasando que por los honorarios, está pasando en todas las profesiones, están tomando clases de inglés, clases de música, todo en Argentina, ¿me entendés? Claro. Porque a todos les sirve, digamos. Eso ya es otra cuestión que excede, digamos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, o sea, a la hora, por ejemplo, yo trabajo con supervisión de de acompañantes terapéuticos en consultorio, esa es otra funcionalidad que también le doy, y también me sucede que hay algunos acompañantes terapéuticos que te dicen, no, yo superviso con un referente en Argentina. Claro. y Yo tenés, consulto, ay, discúlpame para mí, no, con no, esta. ¿Cómo hacen el tema de las contrataciones? Es, como vos dijiste, vía redes sociales, vía algún... ¿Cómo encontrás una situación de acompañamiento terapéutico? Por ejemplo, Claro, o y que los muchos, familiares se puedan contactar con vos. sí. Bueno, yo en principio hice un camino hormiga, pasé por todas las escuelas, instituciones, todo, llevando currículum. Eso fue una Ajá, vía.
Y las otras por redes sociales, Facebook, por sobre todo, porque Instagram la forma no es tan de la misma manera. Hay grupos, por ejemplo, de psicólogos que suben pedidos de acompañamiento terapéutico, incluso suben pedidos de asistencia personal dentro del grupo de psicólogos, que vos decís, ¿cómo se vincula? Porque, a ver, nadie va a pedir, digamos, por eso te digo, como que está todo medio mezclado por momentos. O sea, Claro, em, también dentro de asociaciones de, qué sé yo, padres con autista, asociaciones de síndrome de Down, esas cuestiones ahí también, hay mucho, todo es de acompañante terapéutico, ¿no? sí, 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 sí. Psicología no hay, no hay. Claro. Piden acompañante terapéutico, se dice así, se busca asistente personal para acompañar a un niño de tantos años, con tanto. Bueno, yo hace poquito presenté un trabajo en un congreso en relación justamente a estos pedidos, porque no solo en su gran mayoría se piden para el ámbito escolar, o sea que pareciera que dentro del acompañamiento terapéutico no existiesen otros ámbitos, como sería trabajar en domicilio o trabajar en un instituto, una institución de salud mental, otros, sino que las solicitudes que se hacen se realizan con una carga horaria sin poder singularizar el caso por caso, ¿no? Se solicita acompañante terapéutico con 4 horas, 6 horas para escuela, y como no hay formación también, se responde. Y para Claro. mí las trayectorias escolares se ponen en juego, son los que, bueno, los que habría que evaluar. No hay esa cuestión como más de poder pensar, pero ¿por qué tantas horas, en todas las horas? Ya tuvo acompañante, ¿quién lo solicita? ¿Por qué lo solicita? Muchas veces esto también es un análisis personal, ¿no? Terminan eh, encubriendo una exclusión. Sin acompañante terapéutico, permiten Allá esa, no hay esa inclusión. lo que nosotros llamamos por ahí acá el trabajo en red, que se ocupa mucho, es el equipo El equipo interdisciplinar, ¿no es interdisciplinario. cierto? Mm. Eh, la psicóloga, la psicopedagoga, muchas veces la fonoaudióloga o la terapista o la trabajadora social. Entonces, por ahí muchas veces es el mismo equipo el que solicita la inclusión de un acompañante, Mm, generalmente, sí. que por lo que vos comentás no es común allá eso. Yo siento que no. A ver, Bien, no quiero hablar por todas las experiencias que existen. A mí no, no, ha lógico. sido un trabajo con otros, digamos, en red, digamos, multidisciplinario, ni pensamos en inter, ¿no? O sea, ni Ujú, pensemos en múltiples. Eh, Me ha costado mucho, me ha costado mucho, bien. incluso para situaciones que, bueno, que solo han convocado a un acompañante terapéutico, que lo que querían era un asistente personal, y bueno, te encontrás con situaciones gravísimas, eh, con mucha vulnerabilidad social, económica y demás, y realmente tomando la decisión de alejarte por necesidades tuyas, económicas y personales, pero porque se hacen insostenibles eh, clínicamente, éticamente, o sea, son cuestiones, no se Yo, puede sostener un caso complejo solo, ¿no? no, Tal vez en lógico, una escuela, bueno, hay como, por lo menos te encontrás con otra persona, no estás en un domicilio solo, digamos. Eh, claro. pero sí hay que evaluar, hay que evaluar. A mí, por ejemplo, dentro de la escuela en la que estoy incluida actualmente, al comienzo como que me costó mucho vincularme a una reunión, me costó mucho, bueno, formalizar un acta de acuerdo, ciertas pautas de trabajo, una estrategia. Bien, Pero eso también pasa y intuyo que debe ser que atraviesa la ética de todo, de cada profesional, digamos. bien. Yo ahí te pregunto una. Ah, ahí está preguntando Ailén, si Ah, querés le respondemos a ella. dale, a ver qué. Ahí le preguntó cuánto cuesta un peso uruguayo en argentinos. Yo le contesté que según lo que dice internet es 6,18 pesos argentinos. No sé si esto estará actualizado. En realidad,
yo me baso siempre como en dólar para pensar en ese sentido. ¿Sí? Ah, Eh, un dólar son más o menos 40 pesos uruguayos. ajá. Es como la forma más, incluso para cambiar, porque ¿Te acostumbraste rápido a al tema cambio? sí, Yo como que sí, todo el tiempo sí. estoy pensando eso. O sea, Tengo a que, ver, me dan, esto ya es otra cuestión que excede, digamos, el acompañamiento terapéutico, pero no, sí, Uruguay lógico. es caro, Sí, sí, Ujú. sí. es un país, Colonia del Sacramento me dijeron que es mucho más caro. es caro realmente, es caro. Yo, o sea, no estuvo como una elección personal mudarme, o sea, mi marido es uruguayo y bueno, está dentro de las evaluaciones, yo me vine acá, no fue una cuestión económica la que me trajo acá. Eh, Obviamente que dentro del acompañamiento terapéutico en Argentina, como muchas profesiones vinculadas a la salud y con las obras sociales, los atrasos y la inflación hacen que muchas veces sea insostenible. Pero no es que tampoco acá es fácil, ¿no? Es costosa la Yo vida. creo que está un poco el mito ese acá también, como, bueno, no sé, Euge y Len, ustedes que están por ahí más cerca, pero es como que no, vamos a ir a trabajar a Uruguay porque pagan en dólares y vamos a trabajar mucho mejor Claro, y pero lo que pasa es que también tenés que vivir acá. O sea, sí, sí, No, obvio. acá lo que están haciendo muchos profesionales, acá en Concordia puntualmente, no se consiguen psicopedagogos ni fonoaudiólogos, por ejemplo. Ujú. Yo actualmente estoy trabajando con un caso con un niño con hipoacusia bilateral perdón, y se corta, volvemos a entrar. dale.